Soy Luna Hernández y es un gusto para Sensor UABC darte la bienvenida a otro episodio. Hoy nos centraremos en uno de los temas que caracterizan a este programa, la cultura y el arte universitario. Es de suma importancia destacar la creatividad y esfuerzo que cada artista pone en sus obras. El trabajo que existe detrás de cada pieza artística tiene como base una investigación, análisis y reflexión. Nuestro objetivo es fomentar y contribuir al arte y sus manifestaciones, ya que a través de él dejamos huella en la cultura. A pesar de que en este momento no podamos asistir a eventos en nuestro teatro universitario o presentaciones artísticas en el estado, podemos conocer en línea a los expositores y entender su trabajo desde esta nueva perspectiva. En esta modalidad, los recitales, ferias de libro, museos, galerías, programas audiovisuales como el nuestro y otros contenidos artísticos se han visto afectados, buscando alternativas para retomarlos virtualmente. En realidad, enfocarnos en estas áreas no le resta importancia a las demás, pues todas se relacionan con el acontecer universitario. Por eso, también contaremos con una cápsula sobre la ciencia y su importancia dentro de la pandemia que lamentablemente todavía vivimos. Las artes y la literatura forman parte de nuestro desarrollo cultural e intelectual. El cimarrón Ricardo Guerrero tiene su interpretación sobre él mismo. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura en Hispanoamérica del Campus Tijuana y nos compartirá sobre su sitio web en donde él explora obras literarias, filmes, entre otros. En nuestra sección de Foro nos contará la influencia que ha tenido su formación dentro de UABC en sus apreciaciones y cómo fue que se interesó por utilizar las plataformas digitales como un medio artístico. Después contaremos con la sección de formatos, donde abordaremos toda la información necesaria para que realices el servicio social primera etapa. Las opciones para llevarlo a cabo son muchas, por lo que te informaremos paso a paso qué es, cuál es su función y dónde podrás realizar el trámite. Este proceso contribuye a la formación de los valores universitarios que la UABC espera de todos sus estudiantes, así que no te lo pierdas. Si no te has planteado la posibilidad de publicar tus opiniones en las plataformas digitales, entonces te interesará conocer a Ricardo Guerrero, quien podrá inspirarte a que también tú tengas tu propio sitio web. No esperemos más. Ya comienza Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta Vega y esta es la sección de Foro. El día de hoy presentaremos una entrevista a Ricardo Guerrero, estudiante de la licenciatura en Literatura Hispanoamericana, que nos presentará un poco sobre la historia de su página Objeto Subjetivo. Acompáñenos. Soy Ricardo Guerrero y administro junto con José Valencia la página de Objeto Subjetivo en Facebook. Aparte de ser el director de esta página, pues soy un estudiante de Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Me gusta mucho el cine, la pintura y el videojuego. Y pues básicamente comparto todas estas pasiones a través de la página, ¿no? Haciendo reseñas y crítica. No diría que cultural, pero en ocasiones es literaria o cinematográfica. Es tratar de expandir el pensamiento crítico, no necesariamente con un enfoque específico, porque eso puede ser peligroso para elaborar discursos, sino el simple hecho de tener como hábito la cuestión, el cuestionamiento de todo lo que observamos, de lo que consumimos a nivel artístico, cultural, de preguntarnos qué yace detrás de una historia, de un personaje, de una trama, qué es lo que busca el autor y qué es lo que está consiguiendo, ¿no? Y cómo nos hace sentir al respecto y cómo repercute a nivel colectivo y privado.
inspiró el hecho de que me sentía un poco extraño compartiendo opiniones en mi perfil personal y que no había tanto alcance, obviamente, porque pues estaba limitado a mi grupo de amigos y algunos familiares. Así que decidí hacer pues una página pública. Llegó a gente de más países, llegó a gente de más culturas, llegó a gente de otros lados y por ende pues se abre un espectro geográfico, ¿no? Hay más opiniones, de más puntos de vista y eso nos ayuda a construir pues un panorama mucho más poliédrico. No nos quedamos con los mexicanos, con lo que tenemos por decir. También abarcamos a gente de España, a gente de Sudamérica, a gente de Estados Unidos e incluso de algunos lugares pues de Oriente Medio. Tenemos algunos fans desde ahí, pero pues lo importante es eso, ¿no? Que haya pluralidad y que el discurso no lo ostente una sola persona, aunque a veces solo sea yo el que escribe, pero que en los comentarios se teja una red pues mucho más densa, ¿no? De opiniones y de confluencias. No, la página de hecho no se ha visto afectada por el COVID. Tampoco me alegra que haya sucedido, pero creo que como hay gente que puede permitirse quedarse en casa, consume más ficción y cuando consume más ficción quiere saber más sobre esa ficción. Así que buscan críticas e interpretaciones sobre lo que vieron o leyeron o jugaron y pues buscan, ¿no? Y de vez en cuando la gente busca no se encuentra y subió poquito el número de visitantes, aunque no somos un fenómeno masivo, pero subió y pues eso. No nos afectó negativamente, pero hablando en términos generales, subimos poquito. Consejos para desarrollar opiniones, pues consumir mucho, si está dentro de tus posibilidades, porque pues ya sabemos que en México el acceso a la cultura es un privilegio, pero si podemos compartir cultura, si podemos expandir el alcance de libros, de películas, de lo que sea que podamos compartir para que sea al alcance de más gente, hacerlo. Espero que todas las personas que vean esta cápsula puedan darle like a tu página, leer un poco sobre lo que haces. Gracias. Uno de los trámites más importantes que debes cumplir al ser parte de la comunidad universitaria cimarrona es el trámite del servicio social. Y este se divide en dos tipos: primera etapa o servicio social comunitario y segunda etapa o servicio social profesional. Pero el día de hoy hablaremos solamente acerca de lo que es el servicio social primera etapa. Aunque primero debemos definir ¿qué es el servicio social? El servicio social universitario es el conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que realizan de manera obligatoria y temporal los alumnos que cursan sus estudios técnicos superiores universitarios y de licenciatura. Esto en beneficio o interés de los distintos sectores de la comunidad. Para completar tu servicio social comunitario, debes realizar un mínimo de 300 horas de servicio, lo cual en promedio equivale a 3 meses de actividades. Antes de haber cursado el 40% de tus créditos universitarios, debes de haber cubierto todas estas horas, ya que de otra forma, a la hora de la inscripción, solo se te autorizará la reinscripción con una carga académica el próximo semestre, y esto será hasta que hayas cumplido con el tiempo establecido. Antes de poder escoger una unidad receptora donde asignarte para poder hacer tu servicio social, debes hacer el taller de inducción para el servicio social. Para saber fechas y horarios, puedes consultar el calendario en el portal del Sistema Integral de Servicio Social. Para poder asistir a esta junta, debes estar al pendiente. Se va a publicar en la página de Facebook del Servicio Social Comunitario una liga donde vas a entrar y vas a apuntar tu nombre y matrícula. Con esto quedas inscrito al taller. Pero, ¿dónde puedes hacer tu servicio social? Sencillo, en tu universidad, escuelas, facultades, asociaciones civiles, etc. Cabe destacar que aunque puedes participar en distintos proyectos y unidades, estas no pueden ser al mismo tiempo y debes concluir un servicio social antes de poder iniciar otro, excepto en las campañas de Banco de Alimento y Cruz Roja. Aquí sí puedes combinar el servicio que estás realizando con algún otro programa.
Otra de las alternativas para liberar tu servicio social es vender boletos en el sorteo magno del UABC, ya que con esto puedes obtener hasta 150 horas, claro, vendiendo 3 carteras de boletos. La liberación de horas dependerá de la unidad receptora, ya que pueden liberarte parcial o totalmente, siendo así que pueden ofrecerte desde 50, 100 o 300 horas. Para tener conocimiento de los programas y las unidades receptoras donde puedas realizar este trámite, puedes entrar al portal de Servicio Social, donde podrás encontrar gran variedad de lugares donde puedas aplicar. Pero ojo, porque simplemente podrás escoger algunos programas que estén en ese catálogo. Para solicitar una asignación de servicio social en una unidad, debes llenar tu ficha o solicitud y enviarla desde el mismo portal. El supervisor revisará los datos y de no aceptarla te la regresará para su corrección. Pero en el caso de que no haya inconveniente, ya podrás iniciar a realizar tu servicio social comunitario. Para poder verificar si tu solicitud de servicio social fue aprobada o poder ver cómo estás avanzando en este programa, puedes entrar en la misma plataforma a la opción de Mi estado de servicio social. Una vez concluido tu servicio social, deberás elaborar un informe final o deliberación. Esto deberá realizarse dentro de los 20 días naturales posteriores al vencimiento del periodo de tiempo y consiste en describir en no menos de media cuartilla todas las actividades realizadas durante estos meses. Es importante que llenes un informe final por cada servicio que estés realizando y una vez que recibas confirmación por parte de la unidad receptora, habrás concluido este trámite. Y bueno, eso fue todo por la cápsula de formatos. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad y si tienen más dudas, no olviden visitar el portal de Servicios Sociales. Hasta la próxima. Ahora que conoces qué es y cómo puedes realizar los trámites para el servicio social primera etapa, no olvides que todavía estás a tiempo de inscribirte a un programa para lograr las horas necesarias y liberarlo. Ojalá que la entrevista al estudiante Ricardo Guerrero te haya motivado de la misma forma en la que él se esfuerza por publicar sus críticas. Por esa razón, esperamos tus comentarios en redes sociales. Nos gustaría saber en qué área te gustaría explorar tu talento, o si ya lo haces, ¿existe algún artista con el que quisieras colaborar? Si todavía no descubres una disciplina que te interese, puedes encontrar información sobre los cursos que ofrece nuestra universidad en las páginas oficiales de la Facultad de Artes, o simplemente ser autodidacta y aprender a tu ritmo. Las posibilidades son infinitas, y tus aportaciones pueden crear un cambio en la música, el cine, la literatura o las artes plásticas. Continuando con nuestro programa, tendremos con nosotros a Nieves Bolaños, una talentosa estudiante de la licenciatura de Derecho. Por medio de nuestra sección Actívate, nos compartirá una de sus habilidades en la que destaca por su interés social y humano, porque no solo se preocupa por las leyes, sino que también se preocupa por la sociedad al ofrecer talleres de defensa personal. Así como el arte funciona como un medio de expresión, el cuerpo es fundamental para realizarlo. Ser constante en las actividades físicas podrá ser una ventaja para realizar estos movimientos de defensa personal que han pasado de generación en generación, así como la cultura. Conozcamos a Nieves, sus técnicas y qué desea fomentar con este proyecto. Mi nombre es Nieves Leticia Bolaños Rodríguez, estudio en la licenciatura de la Facultad de Derecho, tengo 21 años. Inicié estudiando artes marciales, lo que es el sistema de Chuck Norris System, cuando tenía 10 años. En este sistema más adelante lo que se implementó fue Krav Maga y Jiu-Jitsu. Al inicio de toda esta problemática que se viene a la ciudad, cada vez más fuerte, los conocimientos básicos que yo tenía sentí que podía aportar algo. Me motiva principalmente esta problemática a enseñarlo a todas las demás chicas y decirles que no necesitas ser más fuerte o tener la mayor destreza. Siempre va a ser cuestión de que conozcas lo más básico y poder que entiendan y sientan seguridad en ellas mismas de estar en la calle o en cualquier lugar, porque pues ya no solo es en la calle, sino también en la propia casa, y se vivió ahora en la pandemia. Inicio a impartir estos talleres gracias a INJUP. Yo quería proporcionar esta información que yo sé a todas las chicas que fuera posible. Pienso que desde la más pequeña hasta la más grande necesita tener estos conocimientos. Lanzamos estos talleres con INJUP en el mes de marzo.
porque pues yo me acerco y quiero hacer este movimiento y ellos acceden, y la verdad yo estoy muy agradecida con ellos, con el instituto, por darme esta oportunidad y por confiar en mí para impartir estos talleres. Lo más importante, yo creo, es no utilizarlas porque tenemos ganas de golpear a alguien, ¿no? Siempre va a ser la última instancia. Obviamente yo lo que recomiendo es cuando te sientes ya en un momento en el que tu vida corre peligro, en el que tú estás en riesgo, en el que si no utilizas alguna de estas técnicas, no sabes qué va a poder pasar contigo en ese momento o en el día de mañana. En esta técnica lo que podemos ver es lo siguiente: tú estás arriba de tu carro y el agresor, en este caso mi compañero de aquí, intenta jalarte del brazo. Él se acerca, al momento que intenta jalarte, lo primero que tienes que hacer es poner tu pie fijo abajo del carro para que no te siga jalando. Cuando él te intenta jalar puede ser con un brazo o con ambos. En el caso que sea con los dos brazos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vas a ir con tu puño cerrado hacia la parte donde se dobla su brazo. Y de aquí, ya que se bajó, vas a empujar su barbilla con la parte dura de tu mano, que es esta parte de la palma, hacia allá. Cierras la puerta y te vas. En el caso de que no te suelte, tú ya moviste su cuerpo lejos de ti. Subes tu pie, cierras la puerta, vas a aplastarlo y entonces te va a soltar y te subes y te vas. Es lo principal. Agradecemos a nuestra compañera Nieves Leticia Bolaños por colaborar con nosotros y compartirnos un poco de sus experiencias sobre la defensa personal. Ella nos invita a unirnos y adquirir esta habilidad de protegernos a nosotras mismas. Así como ella, te motivamos a que no dejes pasar esta oportunidad. No está por demás adquirir conocimientos sobre cómo protegernos y proteger a nuestros seres queridos, aún más en estos días que sufrimos violencia y robos en nuestra ciudad. ¿Qué te parecieron las técnicas de Nieves? Sin duda alguna sus consejos nos ayudarán a cuidarnos y a mantenernos en constante movimiento. Si te perdiste alguno de sus consejos, te recuerdo que puedes ver la repetición de este programa los miércoles a las 11:30 am. Ahora cambiando de área y como lo mencionamos al inicio del programa, para nuestra sección Soy Cimarrón contaremos con Atsiri Ávila, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el campus Tijuana, que trabaja y se ha desarrollado como laboratorista clínica, contribuyendo al diagnóstico de pruebas de COVID-19. El impacto de su trabajo definitivamente marca una diferencia, pero nos genera aún más curiosidad cómo logra crear un balance entre su vida académica y esta enorme responsabilidad. ¿A ti no, Carlos? Por supuesto, Luna. A nuestro público también le debe interesar. Retomando el tema principal de hoy, el arte y la cultura han influido directamente en la universidad, siendo fundamentales para el desarrollo, y es que la UABC se ha encargado de diseñar programas de formación en artes que atendieran a los intereses, inquietudes e iniciativas de la comunidad artística y creativa de Baja California. La propia Facultad de Artes se reconoce a sí misma como una facultad que acoge y vincula todas las disciplinas de las artes, en un afán no solo por integrar conocimientos y estimular la producción artística, sino también por el reconocimiento de la vitalidad e importancia que tiene el arte en nuestras vidas. De esa manera, en nuestra sección de videografía contaremos con la participación de Elizabeth Zamudio Ureta, egresada de la licenciatura en Artes Plásticas, que se ha dedicado principalmente a la ilustración y nos platicará sobre su experiencia y perspectiva en el campo laboral. Continuamos con Sensor UABC. ¿Qué tal, Sensor UABC? Bienvenidos a Soy Cimarrón. El día de hoy vamos a entrevistar a la cimarrona ITLC Atsiri Ávila, quien es estudiante del 7º semestre de la carrera de comunicación en nuestra universidad, pero también lleva el título de técnica laboratorista clínico. Es por ello que labora desde hace 4 años en una clínica y el día de hoy nos va a explicar cuál fue la situación dada a través de la pandemia por COVID-19 en esta institución. Es el puesto de laboratorista clínico. Voy encargada de la toma de muestras
y pues básicamente lo que hago es recibir al paciente, reviso que venga con sus horas de ayuno, revisar su cuadro clínico, que son los estudios que le están solicitando los médicos, capturar toda esta información, su información personal, y después procedo a la toma de muestras. Dependiendo del estudio que le están solicitando, pues es el estudio que yo tomo. Después de la toma de muestra, reviso que las muestras estén bien tomadas, separo las muestras de sangre y luego ya las junto para poderlas enviar a proceso. En los primeros meses de la pandemia hubo una disminución de pacientes por lo mismo de que la gente no quería salir, y dentro de la empresa también hubo como muchas personas que se salieron por miedo a tratar directamente con los pacientes, pero la empresa lo tomó muy bien. Empezamos con las medidas sanitarias, nos dieron nuestro equipo, nuestros cubrebocas, nuestros caretas. En la entrada de cada laboratorio nos dieron pues un tapete para la desinfección. En el área donde estoy yo pusieron un filtro para que los pacientes al entrar primero fueran revisados. Si era por COVID, se separaban de las personas que pues iban por un diagnóstico de rutina. Entonces pues eso nos ayudó y nos pudimos mantener. Ya después de pasar como un mes, el laboratorio se mantuvo con el ritmo de pacientes que tenía normalmente. Al principio fue un poco difícil porque, pues como todos, yo tenía miedo, pues para llegar a mi trabajo uso transporte público. En el taxi yo nada más iba como que viendo que todo el mundo trajera su cubrebocas, yo siempre con mi cubrebocas, usaba mi gel. Igual en mi trabajo, ahorita estamos tratando con pacientes COVID. Satisfactoriamente nos dieron cursos, nos dieron todo el equipo y pues ahorita ya realmente los atendemos bien. Ya no es como que el miedo de antes. Creo que ya ahorita a este nivel, creo que ya puedo como que tranquilizarme un poco, mentalizarme como si yo hago las cosas bien, todo va a salir bien. Y pues darle más que nada ese mensaje a todas las personas que hagan caso a lo que les dicen las autoridades, que no acudan a reuniones de más de 15 personas, que no se lo tomen a la ligera, no se expongan. Pero dentro de todo esto, pues hay que disfrutarnos mucho nosotros como familia, a nuestras familias y como persona en esta cuarentena, en nuestros tiempos libres, leer, ver algo que nos interese y que nos distraiga, porque pues hay que saber llevar la pandemia y como te digo, sí estoy un poquito más tranquila. Agradecemos a Atsiri Ávila por la oportunidad de entrevistarle y su labor a la sociedad. Gracias. Hola amigos de Sensor UABC, yo soy Melissa Zamudio y en esta sección Videografía te presentaremos la trayectoria, vida y obra del artista Elizabeth Zamudio. Mi nombre es Elizabeth Zamudio Oreta y me dedico tiempo completo a la creación de personajes, o sea, a través de la ilustración o trabajos de freelancer. Mi especialidad dentro del área de artes es la ilustración. En tradicional prefiero manejar lo que es la acuarela y pues en digital me manejo a través del Photoshop. Las actividades que he estado realizando, sí es la ilustración digital, más que nada para mí, o sea, trabajos personales. He estado dedicándome un poquito a hacer videos, o sea, stream por la plataforma de Twitch, porque lo que quiero a través de esa plataforma es darme a conocer, ya sea que esté jugando videojuegos, pero darme a conocer también como artista y posteriormente poder hacer también streamings dibujando cosas. Es estar buscando estas nuevas plataformas a través de la internet, también para dar a conocer un poquito del arte y lo que se puede hacer, ¿no? Desde casa y que los demás puedan también involucrarse en esto. Cuando yo entré a la carrera de artes,
escuchaba por todos lados la típica pregunta de ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? Y en ese momento, cuando yo tenía 18 años y acababa de entrar, había miles de respuestas que yo les podía dar a estas personas, como puedo ser curadora de arte, gestora de arte, crítica, productora, maestra, y se me venían a la mente un montón de lugares en los que podía trabajar. Pero conforme fui avanzando en la carrera, yo misma me hacía estas preguntas y me decía, ¿de qué voy a trabajar? ¿Cómo le voy a hacer? Porque en realidad me iba dando cuenta de que era más difícil de lo que yo creía. No es imposible, pero sí es difícil. Otro problema que yo veo es que a los artistas no se les ve como trabajadores, digamos. Siempre es como, el arte es un hobby para ti. Es como, no, bueno, a eso me dedico. El reto más difícil que se me ha presentado creo que es precisamente el no dejar de hacer arte. El no darme por vencida y decir, ¿para qué me funciona esto? Se me ha presentado el ser maestra de artes. Hice la portada de un poemario. He hecho algunas portadas para bandas locales. Tuve la oportunidad de estar trabajando, digamos, en un museo en San Diego, en el área de hecho de educación, de una escuela que trabajaba con el Museo de Arte Contemporáneo en San Diego. Yo les recomendaría a las personas que están estudiando artes que no se queden solo con las cosas que les enseñan en la universidad. Indaguen más allá, investiguen más allá. No todo es color de rosa. En la universidad todo parece maravilloso y fácil, pero no va a ser así. En ninguna carrera va a ser nunca así. Entonces también tomen mucho en cuenta de que para que puedan hacer lo que quieren hacer, probablemente al principio van a batallar. Pues ni modo, hay que seguir luchando por eso, hay que seguir trabajando. Apóyense de otras personas. No se trata de trabajar solos nada más. Somos un equipo y hay más personas de las cuales se pueden apoyar. No abandonen sus ideas por las cuales están estudiando artes. Esperamos que esta entrevista haya sido de tu agrado y te ayude a ampliar tu perspectiva sobre esta carrera. Al igual que Elizabeth, te invitamos a establecer metas y objetivos para cumplir con éxito todo lo que te propongas. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente, el episodio ha llegado a su fin. Todo el equipo de Sensor UABC espera que, así como te desarrollas en tu carrera, puedas involucrarte con las artes. Elizabeth Zamudio Ureta nos ha mostrado un nuevo panorama en nuestra última cápsula. Incluso puede ayudarte como una forma de entretenimiento durante esta etapa de aislamiento, intercalando tu licenciatura con el arte y la cultura. No te limites, ya sea como lector, crítico o creador de nuevo contenido artístico. Lo mejor es que puedes hacerlo desde casa y presentarlo de forma virtual. Existen muchas plataformas en las que puedes desenvolverte. Tómate tu tiempo y reflexiona si te interesaría. Sabemos que encontrarás la forma de compartirlo con la comunidad universitaria y con el resto del país. Mientras tanto, te esperamos la siguiente semana con novedosos temas, a través de los cuales podamos informarnos y aprender juntos. Recuerda que si no puedes sintonizarnos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV, el miércoles puedes ver la repetición a las 11 del día. Por último, queremos darte las gracias por compartir un poco de tu tiempo con nosotros. A pesar de que este episodio ha llegado a su fin, estaremos de regreso la próxima semana. Mientras tanto, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como Sensor UABC, para que no te pierdas información adicional y actualizada de nuestra universidad. Si te interesa volver a ver alguno de nuestros episodios o recordar las temporadas pasadas, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube, donde también estamos como Sensor UABC, y encontrarás los capítulos completos. Seguiremos leyendo sus comentarios, opiniones y recomendaciones. Esperamos que estés preparado para las secciones del próximo domingo. Y recuerda que si te interesa involucrarte en la cultura y el arte universitario, no dudes en contarnos. Continuaremos detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!